Muchas bendiciones, amigos, hermanos, un día miércoles más en el cual vamos a seguir con los estudios del discipulado de cómo estudiar la Biblia, y en esta noche de miércoles nos toca hablar acerca del tema, o mejor dicho, del método biográfico. Anteriormente, los miércoles pasados, habíamos hablado del método sintético y del método temático. Este día nos toca hablar del método biográfico. Y para empezar a hablar del método biográfico, recordemos que los estudios de los cuales estamos viendo para poder estudiar la Biblia nos ayudan a nosotros a crecer de una manera espiritual, y también no solo a crecer de una manera espiritual, sino también a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero el método biográfico tiene como propósito el aprender todo lo que nos sea posible de un personaje bíblico, estudiando los detalles biográficos de este personaje. Pero vamos a encontrar ese estudio o esos detalles en lo que es la palabra del Señor, o sea, en la Biblia. Y podemos también utilizar lo que son libros históricos, si de alguna manera en la historia popular o en la historia del mundo se encuentra algunos datos de los personajes de los que vamos a hablar, podemos utilizarlos también como datos, no tal vez como referencias, pero sí como datos. Se ha calculado que en la Biblia se mencionan cerca de 3000 personajes diferentes. Se menciona su vida, se menciona lo que se narra de ellos, y la Biblia constituye una rica fuente de conocimiento con relación al plan de Dios para toda la humanidad. Y podemos, cuando nosotros nos ponemos a revisar la vida de un personaje bíblico, podemos encontrar muchos temas de la Biblia, muchos propósitos de Dios en la vida de estos personajes que podemos aplicar en nuestra vida personal. Como los otros métodos anteriores, el método biográfico también tiene sus pasos a seguir, y los 5 pasos del método biográfico son los siguientes. Como número 1, debemos de escoger un personaje de la Biblia. Como número 2, debemos de anotar las referencias bíblicas de este personaje. Como número 3, hacer una entrevista del personaje con el carácter bíblico o de lo que podemos encontrar en la Biblia acerca de él. Y número 4, resumir la lección destacada del estudio, resumir todos los datos, recopilar toda la información y hacer un resumen de una lección con el personaje del cual vamos a estudiar o estamos estudiando. Y como número 5, debemos de aplicar una enseñanza a nuestras vidas de lo que Dios ha hablado por medio de la biografía de este personaje a nuestras vidas. El paso número 1 es elegir un personaje. Debemos de elegir los personajes que encontramos en la Biblia. Debemos de elegir uno de los 3000, casi 3000 que se han calculado que hay en la Biblia. Debemos de escoger uno. Hay muchos personajes populares de los cuales se habla en la Biblia. Sabemos que la Biblia, el tema principal o el personaje principal es Dios y la humanidad, pero hay personajes como Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios encarnado, que vino a morir por nuestros pecados. Es uno de los personajes más importantes en la Biblia, Jesús. Y podemos hablar de otros personajes que influyen bastante en las religiones, que influyen bastante también en lo que son en lo que es la vida del cristiano. Personajes como Moisés, personajes como Abraham, personajes como José, que están contemplados como personajes icónicos en lo que es el judaísmo, y también en el cristianismo y en otras religiones que también
lo acepta mucho, pero uno de los personajes principales para el cristianismo es Jesús, y también hay otros personajes que le acompañan del Nuevo Testamento, que son Pablo, Pedro y Juan. Podemos hablar de estos personajes y de muchos más que tal vez no son muy populares, pero podemos encontrar personajes menos populares como Gedeón, como Sansón, como Jonás, personajes así de los cuales podemos sacar una historia, podemos sacar un estudio biográfico y aplicar esa enseñanza a nuestras vidas. Como paso número 2, debemos de anotar las referencias bíblicas de cada personaje. Para hacer este paso necesitaremos una concordancia bíblica. Por ejemplo, si buscamos el personaje de Lucas, encontraremos hasta 3 referencias de este personaje que están ubicadas en los libros de Lucas, uno de los libros que él escribió, y también en porciones del libro de los Hechos, el cual también se dice que lo escribió Lucas. Estas referencias que encontremos en la Biblia tienes que apuntarlas en una hoja de trabajo. Tienes que apuntar si el personaje es autor de un libro o del libro del cual hemos encontrado las referencias. Debemos de leer este libro y sacar de cada capítulo la información biográfica que tiene el libro sobre el personaje que estamos estudiando. Para hacer un modelo, para hacer un ejemplo de un estudio biográfico, vamos a escoger a un personaje, y en este estudio, en este ejemplo, he escogido a personaje Nehemías. Apuntamos las referencias bíblicas y la información biográfica del personaje de Nehemías. Aquí he sacado unos apuntes, o el autor sacó unos apuntes para darnos un ejemplo. El personaje el personaje del cual vamos a hablar como ejemplo es Nehemías. En la referencia bíblica se pone lo que es el capítulo y el versículo, y podemos sacar un breve título, o mejor dicho, una breve descripción de lo que habla del personaje en esa porción bíblica. Por ejemplo, Nehemías 1:4 nos narra de cómo Nehemías se siente angustiado por causa de la situación del pueblo de Israel. En Nehemías 1:9 nos habla de cómo Nehemías mantuvo la promesa a Dios. En el 2:5-9 Nehemías confió en Dios, pero también hizo los planes detallados para ayudar al pueblo de Israel. En el 4:14 Nehemías enseña al pueblo que recuerden a Dios y que luchen por sus familias. En el 5:15 Nehemías nos da un ejemplo de una vida desinteresada como resultado de su reverencia a Dios. Y así vamos a ir apuntando los versículos, como por ejemplo en el capítulo 6, versículo 13, podemos encontrar los enemigos que hicieron un complot para arruinar la reputación de Nehemías, y sobre todo para estorbar en la obra que Nehemías estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y así puedes ir apuntando los capítulos y versículos del personaje, de las referencias que nos da la Biblia acerca del personaje, y ponerle una breve descripción o un apunte de lo que habla acerca del personaje, para que sea tu ayuda a la hora de hacer el estudio bíblico. Como paso número 3, debemos de hacer una entrevista con carácter bíblico. ¿Qué significa esto? Como paso número 3 empezaremos a sacar los detalles del personaje, empezaremos a sacar muchos detalles, a exprimir toda la información que nosotros hemos recopilado en la Biblia, o puedes recopilar en una concordancia bíblica, o de algún comentario bíblico, o de algún libro histórico del personaje. Tú puedes recopilar toda esa información y hacer un resumen en la entrevista. Vamos a hacernos en la entrevista unas preguntas de algunos datos importantes de lo que vamos a hablar acerca de lo que es el personaje. En este momento estamos hablando del personaje Nehemías,
recordando de que Nehemías estamos hablando desde el principio de año, porque todas las enseñanzas bíblicas que se nos han dado domingo a domingo desde el principio del año 2020 han sido del libro de Nehemías y han sido de cómo Nehemías reedificó las 12 puertas de la ciudad de Israel. Entonces, como paso número 3, debemos de hacer una entrevista con carácter bíblico. ¿Qué podemos poner en esos detalles? Primeramente, poner detalles de su nacimiento, detalles de su niñez, detalles de su familia. Por ejemplo, en el libro de Nehemías no se encuentran muchos detalles de lo que es el nacimiento de Nehemías, pero podemos encontrar de que es hijo de Acalías. También debes de describir su formación, su influencia, su ocupación. Y en el libro de Nehemías nos da detalladamente la información de que Nehemías era un hombre que se encontraba en el palacio del rey y que era copero del rey. Él servía el vino al rey a la hora de que el rey iba a comer o iba a beber algo. Nehemías era quien se encargaba de servir el vino al rey. Podemos buscar también en este paso número 3 en la entrevista al personaje de quiénes eran sus amigos o sus enemigos. Por ejemplo, encontramos en el libro de Nehemías que Nehemías fue contemporáneo a Esdras. Esdras era el sacerdote en ese momento del pueblo de Israel y también era un escriba. Esdras era un amigo de Nehemías. Y podemos encontrar que Nehemías también menciona a Hananí como su hermano. Y podemos encontrar o identificar también 3 enemigos de Nehemías, como lo son Sanbalat, Tobías y Gesén, los cuales se opusieron a la obra que estaba haciendo Nehemías y querían también manchar su reputación. Debemos de describir el ámbito del personaje del cual vamos a hablar. Por ejemplo, el ámbito social, el ámbito político y religioso. En el ámbito social del personaje que estamos tomando como ejemplo de Nehemías, podemos encontrar de que Nehemías se encontraba en el palacio del rey. Él estaba rodeado de gente que era adinerada o de gente que tenía muchas posibilidades, podemos decirlo, gente de clase alta, y que estaba bajo el imperio persa, estaba bajo las leyes del imperio persa y su gobierno era el rey Artajerjes. También podemos encontrar la religiosidad que se daba en ese momento. Podemos saber de que no se rendía culto a Dios porque el templo de Jerusalén había sido destruido y el pueblo judío no tenía dónde adorar a Dios. Entonces, también podemos saber algunas de sus características principales. ¿Cuál fue su principal logro? Uno de los logros de Nehemías fue edificar los muros de la ciudad de Israel y por consiguiente también el templo. Él llegó a ser gobernador de Israel y también pudo reformar o reformó algunas leyes para el pueblo de Israel. ¿Qué efecto tuvo en su entorno Nehemías? Por ejemplo, en su nación, en su familia, en la iglesia. Uno de los efectos más grandes que Nehemías tuvo fue que animó al pueblo a reedificar los muros de la ciudad. Y también no solo a reedificar los muros de la ciudad, sino a reedificar la adoración a Dios. Hizo también que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Algunos rasgos del carácter de Nehemías. También podemos ver que uno de los puntos es anotar los rasgos del carácter del personaje. Había algún punto fuerte que le caracterizara a este personaje, como por ejemplo un punto fuerte que yo encontré en Nehemías era que él era un líder y que era firme en sus decisiones y sobre todo que era un hombre que buscaba a Dios para poder desarrollar sus planes. Debemos también de notar la actitud, la filosofía de vida, la vida espiritual del personaje, los hábitos de oración, el servicio que daban a Dios y la calidad de fe. Por ejemplo, Nehemías era un hombre de una fe increíble y podemos ver en su ejemplo cuando él va a reedificar los muros de la ciudad. Él en ese momento no tiene los recursos para reedificarlos.
Pero lo primero que hizo fue ponerse en ayuno y oración para que el plan que él tenía de reedificar los muros de la ciudad ese plan pudiera darse, a pesar de que él no tuviera los recursos para poder hacerlo. Y podemos ver cómo el rey Artajerjes o el imperio persa le proveen a él los materiales para poder construir los muros de la ciudad. Podemos también anotar si hay algún detalle de la muerte del personaje, pues de Nehemías no se habla mucho de la muerte de Nehemías. Y también podemos hablar de las dificultades que superó el personaje, de las equivocaciones que cometió, de algunos peligros que evitó o personas que le ayudaron. En el capítulo 3 de Nehemías podemos encontrar todas las personas que edificaron las puertas y que edificaron los muros de la ciudad, y ahí podemos ponerlo como característica en la entrevista del carácter bíblico del personaje, las personas que ayudaron a Nehemías a edificar la ciudad, y por consiguiente le ayudaron a él a cumplir su propósito. Como paso número 4 debemos de resumir toda la información, los detalles que hemos logrado obtener del personaje y los datos importantes. Debemos de resumir la lección y destacarla en el estudio bíblico. Por ejemplo, debemos de hacer un resumen de la información que hemos obtenido en nuestra búsqueda bíblica, y vamos a hablar en ese momento de un ejemplo acerca de los datos que yo había hablado anteriormente en el paso número 3 de la entrevista al personaje bíblico. Vamos a resumirlo en una lección. Dice así: el autor del libro describió la lección así: Nehemías, cuyo nombre significa Jehová consuela, vivió durante el reinado del rey persa Artajerjes. Los acontecimientos del libro de Nehemías sucedieron del año 445 al 433 a.C. Nehemías fue hijo de Acalías, fue copero del rey, llegó a ser gobernador del pueblo judío en Jerusalén y reedificó la ciudad a costa del gobierno persa. Defendió los intereses también de sus ciudadanos empobrecidos por los negociantes usureros. Durante su tiempo como gobernador tomó medidas contra los negociantes injustos y se opuso a la práctica de casarse con mujeres extranjeras. También fue un hombre sumamente desinteresado. Renunció al dinero que le correspondía como gobernador. Con frecuencia suspendió sus labores para dedicarse a la oración. Cuando tú tienes ya recopilada toda la información, puedes resumirla y poder explicar esa información que tú tienes del personaje. Pero en todo esto debes de tener, o debes de sacar una enseñanza, debes de destacar una enseñanza de un tema que a ti te interese, o del tema principal que tú encuentres del personaje. Como paso número 5, tú debes de hacer una aplicación o una enseñanza para tu vida de lo que la biografía del personaje te deja. El resumen de la lección que acabamos de destacar de Nehemías puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. Por ejemplo, hay personajes que influencian de una manera negativa, o hay personajes que influencian de una manera positiva. Tú debes de pesar todo esto y debemos de encontrar si algo de este personaje se puede imitar, o algo de lo que este personaje hizo se puede también evitar. Por ejemplo, la enseñanza que sacamos acerca de Nehemías, acerca del ejemplo que estábamos hablando, la podemos resumir en el pasaje de Santiago 2:17, donde dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hacemos un repaso del estudio que hemos hecho
y pídele dirección al Señor. Esto es muy importante, que para la aplicación tú tienes también que orarle a Dios para que Él te pueda enseñar un principio para aplicarlo a tu vida, o algún peligro del cual tú debes de evitar de lo que el personaje hizo. Por ejemplo, una de las cosas más a destacar de Nehemías es que él fue un hombre de fe, un hombre que se movió por fe, que a pesar de las dificultades que tuvo para reedificar los muros, a pesar de que al principio él no tenía los recursos, él no se detuvo en su plan, él no se detuvo en el propósito que Dios había puesto en su corazón. Y antes de cumplir o de empezar a trabajar en el propósito que Dios había puesto en su corazón, él ayunó y oró. Luego de haber ayunado y orado, pidió permiso al rey Artajerjes para ir a reedificar la ciudad, cuando él a este momento no tenía los recursos. Y pues él cayó en gracia con el rey, y el rey le proveyó los materiales que él iba a utilizar. Son las cosas que Dios hace en la vida de cada uno, pero siempre y cuando debemos de actuar en fe, y debemos de orar y ayunar, tener una vida de oración para que estas cosas Dios pueda hacerlas en nuestras vidas, para que Dios pueda cumplir el propósito que hay en la vida de cada quien. Algo muy interesante es que aunque Nehemías era un copero, él no era un albañil. Dios le utilizó para reedificar los muros, de manera que Dios es poderoso para poder hacer cumplir lo que ha puesto en nuestros corazones. Si nosotros estamos dispuestos, siempre y cuando a seguir la dirección que Dios nos da. Nehemías fue un hombre de acción, fue un líder firme, se conmovió por su pueblo al ver en la situación que ellos se encontraban, y dedicó también Nehemías su vida a servir a los demás. Cuando tú has terminado todos los pasos de elegir el personaje, luego de anotar las referencias bíblicas, luego de hacer la entrevista al personaje y sacar detalles biográficos del personaje, tú en el paso número 4 es de resumir todo eso, hacer la lección, y como último hacer la aplicación a tu vida personal, o la aplicación a la vida de las personas. Cómo este personaje puede influenciar en tu vida para que hagas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Una aplicación personal que yo puedo sacar del libro de Nehemías es que Nehemías fue un hombre de mucha fe, un hombre que cumplió el propósito de Dios, y que a pesar de las dificultades, Nehemías no se rindió, sino que siguió adelante y edificó los muros de la ciudad. Y sobre todo, lo más importante, que hizo que el pueblo de Israel volviera su corazón a Dios. Un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que estaba quebrantado, un pueblo que estaba totalmente desolado y que se había olvidado de Dios por la situación en que ellos estaban esclavizados, estaban con sus ciudades destruidas, con su templo de adoración destruida. Y viene un hombre de Dios llamado Nehemías y comienza a animarles para que ellos reedifiquen esa ciudad, reedifiquen esa adoración a nuestro Dios. La enseñanza de este libro es que no importa la situación que estemos pasando, no importa en qué situación estés, si tu corazón está quebrantado, yo te animo, como Nehemías animó al pueblo de Israel, a que reedifiques esa oración, que no todo está perdido, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, para que nosotros podamos cumplirlo a cabalidad. Y a pesar de la situación que estemos, ya sea una situación sentimental, una situación económica, una situación que tú no te esperabas, una situación de salud, Dios puede obrar de una manera que nosotros no podemos entender, siempre y cuando nosotros le busquemos de corazón y le adoremos siempre al Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados. Esta ha sido toda la enseñanza de este día, amado hermano.
Amado amigo, que el Señor bendiga tu vida. Vamos a orar para entregar este tiempo. Señor Jesús, bendice a cada uno, Padre, de los que están viendo esta enseñanza. Bendice a cada uno, Padre, de los que ponen en práctica tu palabra, Señor, y quieren cumplir tu propósito, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, les bendigo, Padre. Mira cada situación, Padre, en nuestra vida, Padre. Sé tú tomando el control, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido toda la enseñanza. Espero haya sido de mucha bendición para tu vida y que sigas estudiando la palabra del Señor. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas bendiciones.